Las organizaciones al final viven en una tensión que les obliga a estar al mismo tiempo en el presente y en el futuro. O sea, no puedes estar en uno de los dos sitios. Si te quedas en el presente, cuando llega el futuro estás frito. Y si te vas al futuro, no puedes hacer frente a los desafíos que tienes hoy, y hoy todos tenemos resultados comprometidos, etcétera, etcétera. Ahora, estos dos mundos que parecen esquizofrénicos, porque no puedes, tienes que estar al mismo tiempo en dos lugares. El presente lo que te dice es tienes que hacer uso del conocimiento que tienes. O sea, el presente es el mundo del conocimiento y tienes que administrarlo de manera rigurosa. Tienes que saber cuál es, tienes que asegurarte de que todas las personas que trabajan contigo, dentro o fuera, hacen el mejor uso posible del conocimiento que tienes. Si existes, es porque tienes conocimiento. Y sin embargo, el mundo del futuro, que lo hemos confundido con innovación, para mí innovar y aprender son la misma cosa. Innovar es un nombre más sexy para hablar de aprender. El futuro te habla de aprender de lo que no sabes o no sabes lo suficiente y vas a tener que aprender. Y de hecho, para que tú puedas aprender e innovar, el conocimiento es fundamental. Y para mí, finalmente, vais a ver ahora que una organización inteligente se mueve en estos dos ámbitos. Hay un binomio en el que tú vas a estar permanentemente, que es, por un lado, el qué sabemos, es decir, qué conocimiento tenemos hoy, somos conscientes de él y lo administramos, y al mismo tiempo, qué aprendemos, porque el futuro va a ser distinto. Lo que hoy sabemos no necesariamente va a ser útil en el futuro, ¿no? Entonces, si uno se para en ese qué sabemos hoy, ahí de lo que hablamos es de gestionar el conocimiento, y para eso una organización tiene que ser consciente del conocimiento que tiene y administrarlo, ¿no? Y claro, las organizaciones finalmente tienen objetivos y esta gestión del conocimiento tiene que tener una intención relacionada con los objetivos, por eso solemos hablar de conocimiento crítico, y al mismo tiempo uno tiene que evaluar o tiene que medir o tiene que ver hasta qué punto gestionar el conocimiento me está ayudando a conseguir los resultados, los objetivos que yo busco. Este es el mundo del presente, del conocimiento. El mundo del aprendizaje, que es, como decimos, es simultáneo, aquí lo que tengo que tener es también un sistema de gestión, tiene que ser parte del ADN y de los procesos que me permita saber qué conocimiento vamos a necesitar. Y no solo eso, no basta saber con lo que vamos a tener que saber, sino qué mecanismos vamos a desplegar para aprender aquello que hoy en día no sabemos y sabemos que vamos a necesitar. Hay muchas maneras de generar conocimiento nuevo y aprendizaje. Uno, haciendo revisión de los procesos de lo que hacemos hoy, preguntándonos continuamente si lo podríamos hacer mejor, los procesos de innovación generando conocimiento nuevo, puedo comprar, adquirir, reclutar el conocimiento que no tengo, puedo estar permanentemente viendo lo que está pasando fuera. Hay diferentes mecanismos, pero finalmente a lo que me refiero es que una empresa inteligente está en esos dos mundos. Sabe qué conocimiento tiene, lo gestiona, y sabe qué conocimiento no sabe o está preparada para ir incorporando lo que no sabe. Y os voy a hacer un poco de historia de cómo llegué yo a esto. Mira, este libro yo lo recomiendo, lo leí yo creo que el año 2005, creo que es del año 2004. Está escrito por un tipo, un ingeniero, que después montó un instituto de neurociencia, que se llama Jeff Hawking. Y este viene del mundo, este estuvo muchos años en Intel y este fue el que desarrolló, no sé si os acordáis de un teléfono que se llamó el Treo, que fue de los primeros smartphones así con teclado y todo esto. Bueno, y este es el primer libro que yo leí, fijaros cómo se llama, sobre la inteligencia, que me ayudó a entender un poquito mejor en qué consistía eso de ser inteligente, porque no hay una definición unívoca, luego lo vais a ver. Por cierto, este tipo escribió un libro hace un par de años, el último, también muy recomendable, donde ya aborda temas relacionados con la inteligencia artificial, pero es una mirada de cómo funciona el cerebro, un poco visto desde el ámbito de la neurociencia, ¿no? Muy recomendable. Y yo lo que me fijé, estoy hablando del año 2005, 2006, de repente que todo lo que se quería vender se le ponía el apellido inteligente. O sea, la inteligencia de repente se puso de moda y yo os juro que tengo posiblemente 150 capturas de pantalla o fotos que yo fui sacando a cosas que para vendérsela se les ponía el apellido de inteligentes. Pero, o sea, las cosas más increíbles que os podéis imaginar. Y había aerolíneas inteligentes, zapatos inteligentes, o sea, todo era inteligente, ¿no? Si querías vender algo había que poner el apellido inteligente. Claro, cuando usas la palabra de esa manera tan indiscriminada, el término empieza a perder sentido, ¿no? Y otra cosa que me pasó fue que cuando yo empecé a preguntar, oye, ¿qué es lo que más te gusta que digan de ti? Todo el mundo me dijo lo mismo. La inteligencia. Como mi compatriota Iñaki Gabilondo dice, todo el mundo decía que lo que más le gustaba que dijeran de sí mismo es que eres inteligente. O sea, que digan de ti que eres una persona inteligente. Y de hecho, yo estoy convencido de que no hay nada más importante en la vida que la inteligencia. Y por una razón muy sencilla.
Porque la inteligencia al final es el mecanismo que desarrolla tu cerebro para que vivas. Una de las cosas que yo descubrí, yo aprendí, porque esto estaba descubierto, es que la principal función de nuestro cerebro es que estemos vivos. Y por eso hace una cosa que yo sí que descubrí también hace tiempo, o yo aprendí, que es que se preocupa de intentar predecir el futuro, ¿no? Fijaros, los vascos, que ya sabéis que somos buenos para levantar piedras, hace tiempo que estamos dándole vueltas a cómo ser una fábrica más inteligente, ¿no? Entonces, a mí este tema de la inteligencia, como decía el otro día Joaquín, me llama mucho la atención, pero hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y fijaros, yo suelo publicar una columna todos los meses sobre temas relacionados con el conocimiento de aprendizaje. Este tema de la inteligencia yo lo vengo dando vueltas hace, pues eso, 16 años, a nivel individual, a nivel organizacional. Una charla TED a la que me invitaron hace varios años es justamente por qué los individuos son más inteligentes que las organizaciones en las que están. Y de hecho quiero hacer otra charla que sea qué tiene que hacer una empresa para ser al menos tan inteligente como sus colaboradores, ¿no? Pero donde yo tuve una epifanía o tuve un momento ya de éxtasis fue el año pasado. Un cliente con el que trabajo, Pepsi, hizo su primera reunión después de la pandemia con todos los líderes en Latinoamérica, en México. Y a mí siempre que me invitan a estas cosas, yo siempre me quedo a escuchar a todos los ponentes, ¿no? Y justo antes de que hablara yo, habló el responsable de transformación digital de Pepsi a nivel mundial. Y de repente pone una diapositiva que dice, dentro de los próximos 5 años, Pepsi quiere ser una empresa inteligente. Y digo, joder, esto ya es el colmo. O sea, encontré el Shangri-La, ¿no? Y de hecho les dije, oye, dentro de 5 años os voy a preguntar a ver si lo habéis logrado, ¿no? Y yo dije, joder, esto mejor imposible. ¿Por qué? Porque a un mundo que va hacia más inteligencia, real o artificial, humana, ¿no? Eso significa que hay más necesidad de conocimiento y de aprendizaje, porque como os digo, yo descompongo la inteligencia en conocimiento y aprendizaje, ¿no? Yo en su momento me fui a buscar el origen del término. Dije, a ver, ¿esto de inteligencia de dónde viene? Me fui a tratar de analizar el origen de la palabra. Latín, inteligencia, que a su vez se descompone en 2 términos. O sea, perdón, en una palabra inteligere que se descompone en 2 términos. Intus, que significa entre, y legere, que significa escoger. Entonces, cuando uno va al origen de la palabra, de lo que significa, coloquialmente una persona inteligente es una persona que elige bien, ¿sí? Que no es fácil, claro, tú no sabes si eliges bien o mal hasta después de hacer la elección, no antes, hasta que obtienes un resultado, ¿no? Por eso son tan importantes los objetivos. Y a mí siempre me gusta hablar de este ejemplo. Yo no sé si os acordáis de este caso. Un avión que aterriza en el río Hudson hace 10 años y Sully, que era el piloto, consigue salvar la vida de 125 personas. El avión acaba de despegar en La Guardia en Nueva York y se da cuenta que se queda sin los 2 motores, ¿no? Entonces, y de hecho, Clint Eastwood hizo una película de esto, no sé si la habéis visto, con Tom Hanks. Bueno, coloquialmente alguien que toma que elige bien es alguien que toma buenas decisiones, ¿sí? Ahora, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo empecé con estos temas fue justamente descubrir que el cerebro, todo lo que intentaba hacer para que estuviéramos vivos es anticiparse lo que va a ocurrir. Va haciendo predicciones de lo que va a pasar para que estemos preparados, ¿no? A mí me dice, oye, ojo que hoy va a amanecer, estate preparado. Y para hacer predicciones se basa en lo que sabe, no son predicciones aleatorias por casualidad, sino que de lo único de lo que puede echar mano es de la experiencia, conocimiento previo, ¿no? Entonces, este concepto es fundamental para tratar de entender cómo funciona la inteligencia, y lo mismo intenta hacer la inteligencia artificial. Intenta predecir, si os fijáis, a partir de capturar millones de datos que le puedan dar pistas respecto a lo que va a pasar, ¿eh? Entonces, fijaros que tomar buenas decisiones en realidad soy muy bueno predeciendo. ¿Por qué? Porque yo hago una apuesta por lo que va a ocurrir, creo que es eso que es lo que va a ocurrir y luego ocurre, ¿no? Claro, para que tú tomes buenas decisiones de manera recurrente, o sea, para que te resulte, para que aciertes, tú no aterrizas un avión en el río Hudson por casualidad, tú sí o sí tienes que tener conocimiento. Una vez, ok, te sale bien, pero no de manera permanente, ¿no? Entonces, claro, para que tú tengas el conocimiento que te permita aterrizar un avión en el río Hudson, necesariamente antes has tenido que aprender, ¿sí? En este caso, no sé si lo sabéis, los pilotos en Cadabra hicimos una sesión con Airbus sobre cómo aprender industria aeronáutica. Los pilotos se tienen que recertificar cada 6 meses y si no, no pueden volar.
Entonces, un piloto tiene que hacer montones de horas de simulador y montones de horas, evidentemente, pilotando el avión. Ese día, los pasajeros que iban en ese avión tuvieron la suerte de tener al mejor piloto posible, al que acumulaba miles y miles de horas. Este tío además había pasado por la Fuerza Aérea, era experto internacional de análisis de accidentes, o sea, era el mejor caso posible. Entonces, fijaros que conocimiento y aprendizaje están vinculados porque el conocimiento es el resultado de un proceso de aprendizaje. No necesariamente de estudiar, eso es otro mundo.